Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 19 de julio. En el día de ayer comenzó la convención republicana y Donald Trump hizo un discurso planteando sobre todo y apelando al miedo y a la inseguridad, sobre todo a partir de todos los atentados y tensiones raciales que ha habido en los Estados Unidos. La convención durará 4 días y aunque hubo ciertas resistencias al inicio de la convención, posteriormente se resolvieron, hubo algunos partidarios anti-Trump y finalmente la convención siguió su primer inicio con la participación de la esposa de Donald Trump. Vamos a continuar monitoreando este hecho ya que concentra toda la opinión pública mundial. Por otro lado, Wall Street terminó en el día de ayer con nuevos récords en sus principales indicadores, ¿no? El Dow Jones de Industriales se incrementó un 0,08%, el Standard & Poor's 500 se incrementó 0,24% y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó 0,52% en medio de una ola de resultados de empresas que están siendo mejores de lo esperado y el avance de las empresas tecnológicas. También influyeron los resultados trimestrales anunciados por Bank of America, el segundo del país, aunque tuvo un descenso de sus beneficios trimestrales, la caída fue menor de los que se esperaba en el mercado. Por otro lado, el petróleo de Texas tuvo una reducción de 1,55% hasta $45.24. Nuevos datos que dan cuenta de que la abundancia de derivados del petróleo en el mercado, según un informe de la firma Morgan Stanley, existe un exceso de oferta de derivados del petróleo y ello está generando que las empresas de refinado están reduciendo las compras de crudo. Los analistas también atribuyeron el descenso al hecho de que el golpe de Estado en Turquía no ha logrado alterar el suministro mundial de crudo en las rutas marítimas próximas a ese país. Por otro lado, el petróleo del Brent se redujo a 0,94% hasta $47.16. El oro se incrementó a 1.328,90. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años bajó a 1,5904% y el dólar cedía frente al euro que se cambiaba a 1,1065 dólares. Las condiciones de crédito en Estados Unidos son las más débiles desde 2009 de acuerdo a Fitch. Fitch Ratings expresó ayer que su medición sobre las condiciones de crédito en Estados Unidos cayó a -3 en el segundo trimestre, su nivel más bajo desde el tercer trimestre del 2009, por expectativas de crecimiento bajo de un incremento en la tasa de morosidad y de recuperaciones mucho menores. En el trimestre anterior, el índice fundamental de la agencia de calificación crediticia fue de -2. 6 de las 10 componentes del índice de Fitch figuraban en territorio negativo, 3 de ellos en -10. La tasa de recuperación de 20 centavos por dólar fue la más baja vista por Fitch, expresó a través de un comunicado la agencia. Es interesante y vamos a analizar todo el tema del crecimiento de las acciones, de las bolsas y la actividad económica a partir de un ensayo publicado por Paul Krugman. Y de acuerdo a Paul Krugman, Nobel de Economía, los mercados de renta variable son aún más susceptibles que otros a falsas ilusiones y expectativas. Y los precios de las acciones suelen tener mucho menos que ver con el estado de la economía o sus perspectivas futuras de lo que se pudiera pensar. Y en algunas ocasiones las alzas en las bolsas, en los topes, como ha planteado Paul Samuelson, pueden indicar una situación de recesión como hemos comentado en Ecomundo. Por supuesto, de acuerdo a Krugman, no debemos pasar por alto los precios de las acciones, por supuesto. El hecho es que últimamente los principales índices bursátiles hayan experimentado nuevos repuntes. El Dow Jones ha subido un 177% desde su hundimiento en marzo del 2009. Y se pregunta Krugman, ¿qué nos dicen esos índices de Wall Street? Y plantea, esos cambios con repuntes tan elevados no es del todo positivo.
De hecho, en cierto sentido, las ganancias del mercado de valores son el reflejo de una debilidad económica, no de fortaleza. Y para Krugman, entender cómo funciona esto nos ayudaría a comprender la complejidad que presenta el estado de la economía. Lo cierto, de acuerdo a Krugman, es que hay tres grandes elementos de discrepancia entre el precio de las acciones y el éxito de la economía en general. En primer lugar, los precios de las acciones son un reflejo de los beneficios, no de los ingresos totales. También, en segundo lugar, la disponibilidad de otras oportunidades de inversión o la falta de estas. Finalmente, la relación entre el precio de las acciones y las inversiones reales que amplían la capacidad de la economía se ha vuelto muy tenue. En cuanto al primer punto, que los precios de las acciones son un reflejo de los beneficios, no de los ingresos totales, y este es un aspecto muy importante. Si se evalúa el éxito de la economía por la medida en que se genera el incremento de los ingresos de la población, pero en el caso de las acciones no reflejan los ingresos generales, más bien solo reflejan la parte de los ingresos que se traduce en beneficios. Esto no tendría importancia si el porcentaje de beneficios de los ingresos totales fuera constante, pero no lo es. El porcentaje de beneficios de los ingresos nacionales varía, pero durante los últimos años ha sido bastante más alto que a finales de la década de 1990, cuando las acciones se pusieron por las nubes. Es decir, se ha producido un gran incremento de los beneficios sin que haya tenido lugar una expansión de escala similar en la economía real, lo que significa que la relación entre beneficios y la prosperidad son escasas en el mejor de los casos. En cuanto al segundo supuesto, en donde se reflejan la disponibilidad de la inversión con otras oportunidades o la falta de esta, cuando los inversores compran acciones, compran también un porcentaje de beneficios futuros. El valor que eso representa para ellos depende de las demás opciones que tengan para convertir el dinero actual en ingresos futuros. Y hoy en día esas opciones son bastante malas, ya que los tipos de interés de los bonos del Estado a largo plazo no solo son muy bajos, vistos en perspectiva, sino que son cero o negativos si se tiene en cuenta la inflación. Y esto lo hemos ido comentando en Ecomundo. Así que los inversores están dispuestos a pagar mucho por los ingresos futuros. De ahí el elevado precio de las acciones a cualquier nivel de beneficios. En relación a la pregunta de por qué están tan bajos los tipos de interés a largo plazo, Krugman sostiene que la respuesta es básicamente la debilidad del gasto en inversión y sostiene que a pesar de la bajada de los tipos de interés a corto plazo, lo que indica que dichos tipos tendrán que seguir bajos durante mucho tiempo. No obstante, de acuerdo a Krugman, esto pudiera parecer que esto plantea una paradoja y plantea que si el sector privado no considera que tenga muchas oportunidades de inversión buenas, ¿cómo puede ser tan altos los beneficios? La respuesta, de acuerdo a Krugman, es que actualmente parece que los beneficios suelen guardar poca relación con la inversión en nuevas capacidades. En lugar de eso, Krugman plantea que los beneficios provienen de alguna clase de poder de mercado, la posición de la marca, las ventajas de una red consolidada o un buen monopolio a la antigua usanza. Y de acuerdo a Krugman, las empresas que obtienen beneficios gracias a ese poder pueden al mismo tiempo tener acciones con precios más altos y pocos motivos para gastar dinero. Para ilustrar esto, Krugman plantea el hecho de que las tres empresas más valiosas de Estados Unidos son Apple, Google y Microsoft. Ninguna de las tres gastan grandes cantidades
en inversión de infraestructuras. De hecho, las tres acumulan unas enormes reservas de efectivo y aunque los tipos de interés bajen, no tienen muchos incentivos para ampliar su negocio, aunque aumente su cantidad de acumulación de dinero en efectivo. Pero la ciudadanía sigue dispuesta a pagar más por las acciones que representan un porcentaje de esas ganancias. En otras palabras, aunque el hecho de que el precio de las acciones esté más alto que nunca, no demuestra que la economía goce de buena salud. En todo caso, es un indicio de que en la economía existen demasiadas pocas oportunidades de inversión productiva y demasiado poder monopolítico. De manera que este es un ensayo sumamente ilustrativo de cómo el precio de las acciones y el alza en las bolsas no necesariamente reflejan el buen estado de la economía, sino que en muchas ocasiones esto lo que representa es que estas grandes empresas que en bolsa cotizan muy alto, pues no tienen otras opciones de inversión y hay que tomar en cuenta cuáles son las diferentes opciones que tienen los inversores para continuar invirtiendo en la economía, porque una cosa es la economía real y otra cosa es la economía financiera. Cuando nosotros vemos a nivel mundial el lento crecimiento, la bajísima inflación y los niveles de desempleo, que aunque en algunas economías como la norteamericana han bajado, sin embargo, las horas trabajadas y los niveles salariales no han alcanzado la gran recesión. Lo que quiere decir que el dinero fluye a esas acciones para tratar de lograr buenos resultados de rentabilidad dentro de las mejores empresas que cotizan dentro de la bolsa. Pero eso necesariamente no quiere decir que la economía real vaya en un buen sentido. De manera que es importante tomar en cuenta esto, ya que en algunas ocasiones estos indicadores de alzas exorbitantes en las bolsas muchas veces predicen situaciones de recesión, como decía Paul Samuelson. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.